El Ave María está compuesto por 15 palabras de Dios, las cuales son 15 fuentes de gracia que Dios nos regala cada vez que rezamos en el rosario cada Ave María. De esas 15 palabras de Dios del Ave María, que son 15 fuentes de gracia, se deriva 15 gracias. Cada una de estas 15 gracias se oponen a 15 pecados a los cuales estamos expuestos todos los días. Por eso todos los días necesitamos rezar el rosario completo. Aquí veremos desde la sexta hasta la 10ª palabra de Dios del Ave María, que es desde la sexta hasta la 10ª fuente de gracia que se deriva del Ave María, y cuáles son las gracias que se derivan de cada una de estas fuentes de gracia, y cuáles son los pecados a los que se opone cada gracia, y que por lo tanto el rosario bien rezado nos salva, nos libera y nos protege de esos pecados. La sexta fuente de gracia es la palabra del Ave María, contigo. Cuando le recitamos a la Virgen, Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. De esa fuente de gracia, la palabra contigo, se deriva la gracia de la temperancia, ya que el Señor está con los temperantes. El Señor está contigo, temperante. El pecado al que se opone la temperancia es el pecado de la gula. Así como el Señor, nuestro Dios, está con los temperantes, el diablo está con los golosos. Tan grande es la bestialidad de la gula que si Dios permitiera que exista en forma corporal, podría destruir y devorar todas las cosas animadas e inanimadas y hasta podría tragarse el mundo mismo. El goloso es famélico, tiene un vientre insaciable, siempre siente hambre. La gula es la madre de la lujuria. En cambio, la Santísima Virgen María merecía por su integridad ser la reina de los temperantes. Entonces, para evitar la furia de la gula, alaben a Dios en el rosario. La séptima fuente de gracia es la palabra bendita. Cuando en el Ave María le decimos a la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita. De la palabra bendita, que es una fuente de gracia, se deriva la gracia de la castidad y de la pureza, ya que María Santísima es la Virgen de las vírgenes. El pecado al que se opone la castidad y pureza es el pecado de la lujuria. La lujuria es la bestia de las fornicaciones, los adulterios, los incestos, estupros, violencias, sodomías y atrocidades similares. Cuán nefanda es esta bestia. Si Dios materializara el hedor de la lujuria, en un momento se asfixiaría y conduciría a la destrucción cada cosa viviente. San Agustín escribe que no debemos asombrarnos de estas cosas, ya que el hedor de la lujuria es el hedor interminable del infierno. La lujuria es tan fuerte que puede impulsar a los pecadores contra los 10 mandamientos de Dios. Según San Gregorio, de hecho, el fuego del infierno se originó a partir de la lujuria. Los lujuriosos impenitentes, es decir, aquellos que no quieren arrepentirse,
son castigados con fuego y azufre en el infierno, como ocurrió a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Entonces, para escapar del contagio de la lujuria, alaben a Dios en el rosario y vivirán con castidad y pureza. La octava fuente de gracia es la palabra tú. Cuando le decimos a la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú. La gracia que se deriva de la fuente de gracia, tú, es la gracia de la fe, porque es la Virgen María Santísima quien hace posible la verdadera fe, haciéndonos conocer a Cristo. Solo por la fe, María Santísima es la más grandiosa e inmensa maravilla de Dios. Esto el Espíritu Santo se lo reveló a Santa Isabel cuando exclamó: «Feliz de ti porque has creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor». De aquí que San Jerónimo exclama: «Oh María, grande es tu fe. Has indicado la fe en el mundo. Tú, trayéndonos la palabra de Dios, has fundado la iglesia de tu Hijo sobre la roca sagrada de tu fe. Y es por eso que todos aquellos que confían en ti alcanzan la fe. A través de tu fe, María, de hecho, has conquistado a Dios y has merecido convertirte en la Madre de Dios». El pecado al que se opone la gracia de la fe es el pecado de la incredulidad. La incredulidad infesta al mundo con sortilegios, adivinaciones, brujerías, herejías, magias, engaños, falsas doctrinas. La maldad de la incredulidad supera en gran medida la perversidad de los pecados anteriores, porque, según San Agustín, la carencia de fe es el mayor de los pecados. Los perturbadores contra los 12 artículos de la fe proclaman sutiles razonamientos para engañar. Estas son las blasfemias contra Dios y la verdad. San Ambrosio dice que la incredulidad es la madre de todos los pecados. Los incrédulos, mientras vuelan aquí y allí entre doctrinas falsas, envenenan el mundo. Por eso, para escapar de la incredulidad, alaben a Dios en el rosario y vivirán con fe. La novena fuente de gracia del Ave María en el rosario es la palabra entre las mujeres. Cuando le decimos a la Santísima Virgen: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. La gracia que se deriva de esta fuente de gracia entre las mujeres es la esperanza del bien. San Jerónimo escribe que María es la madre de la esperanza. Ella, cuando en las bodas de Caná Jesús le quiso rechazar su pedido, cuando le dijo: «Mujer, ¿qué tenemos ya que ver nosotros?», ella no abandonó la plegaria, no abandonó la esperanza. De hecho, se mantuvo aún más segura en la expectativa, recomendando a los servidores: hagan todo lo que Él les diga. El pecado al que se opone la gracia de la esperanza es la desesperación. El pecado de desesperación en el mundo ha descartado a Dios, se deleita como puede entre las consolaciones ilusorias del mundo.
La desesperación mata más que si todos los hombres del mundo fueran asesinados en un momento. La desesperación nos priva de la vida eterna. La desesperación es el nivel máximo de todos los pecados porque se opone a Dios pretendiendo que Dios no existe. Las palabras y gritos de los desesperados son todo lo opuesto de las palabras de la salvación. Por eso, para mantener alejada para siempre a la desesperación, alaben a Dios en el rosario. La 10ª fuente de gracia que se deriva del Ave María en el rosario es la palabra y bendito. Cuando le decimos a la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito. De hecho, dice San Anselmo que el Hijo de Dios ha dado la bendición al mundo, pero solo la ha dado a través de su indescriptible sufrimiento, enseñándonos también a hacer penitencia de la misma manera. Por lo tanto, la gracia, la bendición que se deriva de la palabra y bendito es la gracia de la penitencia. El pecado al que se opone la gracia de la penitencia es el pecado de presunción. La presunción peca en exceso contra el Espíritu Santo, creyendo haber obtenido la misericordia de Dios, cuando ésta solo puede obtenerse con el arrepentimiento de nuestros pecados y la consecuente confesión y conversión. La lógica es muy simple. Uno obtiene la misericordia solo si pide perdón. Y pide perdón solo si reconoce haber hecho el mal. Pero si no tiene nada de qué arrepentirse, no puede pedir perdón y por lo tanto Dios no puede usar de su misericordia. La seriedad del pecado de presunción es enorme. Dice San Gregorio de Niza que los pecados de la presunción son contra la justicia de Dios más que todos los pecados, ya que el presuntuoso se aleja de la justicia como si fuera una cosa superflua. Los presuntuosos elevan sus voces y consideran en nada las amenazas de la Sagrada Escritura. Consideran superflua la justicia de Dios y no escuchan a la Iglesia que advierte de los pecados. La presunción da una seguridad de salvación ilusoria. Los presuntuosos, de hecho, excusan sus propios pecados con ideas vagas e inciertas y están seguros de la misericordia de Dios, engañándose a sí mismos. Los presuntuosos tranquilizan su conciencia sobre su impenitencia e impiden así a otros convertirse y perseverar. Aquellos que reciben en sí mismos bestias tan monstruosas, es decir, pecados tan monstruosos, reciben en sí mismos las infames abominaciones descritas anteriormente y asumirán cada día más sus formas monstruosas. Y en el momento del juicio, el justo juez les dirá inevitablemente: no te conozco. Mateo 7:23. Entonces, para escapar con seguridad de estas bestias, de estos pecados, alaben a Dios en el rosario. De cada decena del Ave María mana la fuente del arrepentimiento por los pecados contra los 10 mandamientos, para lavar las faltas en la confesión y así sanar las heridas, porque el alma, una vez restaurada, es capaz de alcanzar a través de la oración
la santidad. Estas 5 fuentes de gracia que brotan del Ave María son reveladas a los fieles que recitan el rosario devotamente y reciben así las gracias para la vida eterna. Estas aguas vivas, estas gracias, una vez bebidas, es decir, oradas en el rosario, oradas bien oradas en el rosario, penetran y se difunden por todas partes a través de los 10 sentidos del hombre, 5 sentidos exteriores y 5 interiores, y al mismo tiempo los lavan y purifican de todos los pecados que se han dicho y los cubren con su luminosidad. Entonces, esfuércense por ofrecer diligentemente a Dios y a la Madre de Dios las 50 Ave María de la segunda parte de 50 del rosario, el rosario completo. Alabemos a Dios en el rosario.